Gran placer para mí estar aquí en Colombia con mi marido. Participamos con ustedes en el deseo de traer... ¡Ay, Dios mío! ¡Al faraón, el turbo! Y a los chicos de Urabá. ¡Ah, no, mira, me comí 4 cosas, Francisco! ¡Boca pelúa! Pero que esta vez, que lo que mira la gente ahí, pero que esta vez, que lo que mira la gente ahí, pero que esta vez, que lo que mira la gente ahí, pero que esta vez, que lo que mira la gente será el calor que calcinó a una mujer, una explosión que ha reventado la noche, un infortunio que se pasea por la calle seleccionando a quién le toca esta vez y esta vez, a quién será que tumbaron, pueda que a mí. Y yo ni cuenta me di, si Dios aquí no sabe nada de santo, aquí no hay Dios y nadie cree en el diablo. Chupita Quenones. Pero que esta vez, que lo que mira la gente ahí, pero que esta vez, que lo que mira la gente ahí, pero que esta vez, que lo que mira la gente ahí, pero que esta vez, que lo que mira la gente. Hoy, por fin voy a salir de mi casa, no tengo que quedarme callado, no somos muertos ni vivos comprados, y el silencio y el miedo no son más que una muerte lenta. Abre la puerta y deja entrar la esperanza, esa es tu profesión, somos corazones abiertos y aquí. Bueno, muy buenas noches. Yo voy a hablar sin micrófono. Vamos a inaugurar, estamos inaugurando el 6º Festival de Teatro Alternativo. Este festival es un acontecimiento por varias razones. En primer lugar, porque van a llegar más de 500 actores y actrices de las regiones de Colombia. Son 138 grupos de teatro. Haciendo un análisis de los grupos, nos dimos cuenta que la gran mayoría de los integrantes de los grupos son gente muy joven. Hay una renovación del teatro colombiano maravillosa. Y como es así, entonces hemos querido, los organizadores del festival, dejar en manos de los jóvenes, que sean ellos los que hagan el acto de hoy, como ellos lo quieren hacer, como ellos lo quieran hacer. Entonces, antes, de todas maneras, vamos a decir unas palabras muy cortas. En primer lugar, saludar a los delegados internacionales, que son personas que reconocen el movimiento teatral. En segundo lugar, las personas que nos han apoyado, les agradecemos sinceramente el apoyo a este festival alternativo. No ha sido fácil este apoyo, pero ha sido muy importante, muy significativo, lo reconocemos, lo agradecemos enormemente. Entonces tienen la palabra Francesca y los muchachos que van a inaugurar Bueno, y también saludamos esta noche al director, a Arturo de Sangui, del Mero México, y también a Tania Miramontes, actriz mexicana que viene con nosotros a hacer una obra en fusión, la Corporación Colombiana de Teatro y Conaculta. Un aplauso, por favor. Arturito. Bueno, también, ¿no? ¡Viva México! Antes que nada, agradecer la invitación de Patricia y de toda la corporación, de toda la comisión de organizadora de este festival alternativo.
que es un poco lo que decía Joel de cierta manera. A mí me toca de alguna forma llevar este proceso de querer ser actor, de querer decir algo, denunciar a través del teatro. Eso gracias al maestro Oscar Liera de Culiacán, Sinaloa, México, que es exactamente de donde vengo. Y justamente reencontrarme con este movimiento, con todo este fenómeno que yo ya tenía bastante tiempo que no vivía esta experiencia, el ver tanta gente reunida en un teatro y más en este movimiento alternativo, pues la verdad no tengo palabras, sino muchas sensaciones encontradas con mi infancia, con mi adolescencia, y con lo que ahora mismo hago de alguna manera, ¿no? Coordino en la ciudad de Culiacán un taller laboratorio de actuación en el Tláhuac, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de alguna forma, insisto, es esto lo que buscamos también. El hecho de la denuncia, el hecho de lo que acabo de presenciar con los chavos, las chavas, decir lo que realmente sentimos y lo que realmente sienten estas generaciones que nos vienen empujando. Es por esto que realmente, gracias Patricia, gracias a todos los organizadores por darme esta oportunidad de compartir junto con ustedes esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, a mí me pasa muy seguido y ahorita lo investigué, lo corroboré. Tiendo mucho a intelectualizar, más que irme a tocar ese niño que me hace ver de otra manera el juguete, el objeto. Entonces me voy más por la intelectualidad, por todo el rollo que voy a elaborar, que realmente darle ese significado a la cosa, ¿no? Que si es el biberón, que si es el carrito, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí tienes lo vi ahora mismo, estos 6, 7 cosas. Hay diferencias en ese sentido también, ¿sí? Cuando se habla, es que yo no tengo, yo no sé, es que ese temor es el que te lleva, te estimula a hacer algo, como es una improvisación, te lleva a hacer algo ahí en ese momento y olvidas la intelectualidad, olvidas de estar elaborando la estructura. Yo lo tengo mucho y eso me ha apartado mucho de libertad, la verdad, de estar arriba y gozar. Exacto. Por ejemplo, me gustó, no quisiera que se fuese a interpretar mal o una crítica, no. ¿Por qué no en lugar de Hamlet? Otra cosa. De aquí y ahora que salga eso, lo que te venga. Puede ser Hamlet, William, cicatriz, silla, X, Y, ¡pum! Se va. Sí. ¿No? Empiezas a hacer la pinche chaqueta mental y la dramaturgia y se te van los 45 y hasta todo. Tenemos a Arturo Díaz de Sandy, él viene de México y nos va a hablar sobre el fenómeno teatral de México. Gracias, buenas tardes. Mi material se lo titulé Movimiento Teatral Mexicano y sus cambios políticos. Este tema surge justamente de la actual coyuntura que tenemos en este famoso sexenio del cambio democrático en México, que está ante los ojos evidentemente de todos los mexicanos y por ende de Latinoamérica. Obviamente
esperamos transformaciones al modo de cómo reacciona el teatro frente a los cambios políticos radicales. Me es menester abordarlo con un marco general, digamos, un panorama de lo que ha sucedido en el mundo en estos términos. Es decir, ¿qué pasó con el teatro español, el famoso destape a la caída del franquismo? ¿Qué pasó con el teatro en Europa Oriental, incluso 10 años después de la caída? ¿Qué pasó en los países de Latinoamérica? ¿Cómo reaccionó el teatro a la caída de las dictaduras militares? Hubo reacciones muy diferentes en Chile que en Argentina, por ejemplo. En México, de entrada, tenemos un gran problema, porque si revisamos la historia del teatro en este país, cuando menos en los últimos 100 años del siglo XX para acá, hallamos que el teatro poco ha participado en la vida política del país y poco ha reflejado los cambios. Hay un teatro en la revolución que se hace desde el siglo XIX a finales, en el que sí hay un material importante, en el que se ve en el teatro lo que va a suceder en 1910, por ejemplo. Pero después de eso tenemos que hacer unas referencias casi obligadas. Por ejemplo, con la obra del gesticulador, que escribe el maestro Rodolfo Sigli en 1937 o 38, cuando participa como jefe de prensa del presidente Lázaro Cárdenas. Esto, el hecho de escribir esta obra fue un poco por el desencanto personal que tuvo y el desencanto social. Entonces, en esa medida escribe esta obra que se tarda 10 años en llevarse a escena y que tiene un problema de censura, porque los militares todavía no permitían que se hablara de algo que ya estaba realmente superado en muchas formas. Y bueno, insisto en que nuestro teatro poco ha participado en estos cambios políticos, quizá porque estos cambios políticos no existen. Quizá porque estos 70 años de teatro de verdad no hemos sabido manejar muy bien la aportación de los intelectuales y porque el teatro en nuestra sociedad no está en el centro de la atención, sino está en las márgenes, salvo la última participación de la comunidad teatral y artística en algo políticamente importante, directamente político. No a nivel personal. A nivel personal, evidentemente, sí, muchas personas desde los 30, el teatro independiente de los 40, trabaja con los sindicatos, que son las obras del maestro José Revueltas, obras que de alguna manera están incidiendo o hablando políticamente de la situación, pero más a título personal, no como comunidad teatral. Entonces les decía que yo creo que el último movimiento en el que participa como gremio, creo que es con el Sindicato de Actores Independientes, como dice el maestro Fernando Reita, el periodista. Después de eso, bueno, en el 68 tampoco hay una declaración. Yo creo que no hubo una participación muy directa, aunque gente de la escuela de teatro de aquel entonces, varios autores, directores, sufren la represión directa. Y hay algunos que son encarcelados incluso. Hay acciones de teatro, de agitación, como se llamaba en aquel tiempo. Para mí, participan en el 68 de esa manera, más a título individual que a título gremial. Esto, evidentemente, en un marco referencial muy general. Ahora, bueno, quisiera situar nuestro problema. ¿Por qué estamos donde estamos? En marco amplio, ¿no? Recuerdo haber leído que ante el triunfo de Vietnam, o sea, ante la derrota de Estados Unidos contra Vietnam, y con el alza de los precios del petróleo y el capitalismo en medio de la Guerra Fría,
se vio obligado a reflexionar, y desde luego tenían y seguían teniendo élites que lo hacen muy bien. Y bueno, se le dio la trilateral, se dio el Consejo de Washington, eventos que están registrados en la Hemeroteca Nacional de México, y se llegó a la conclusión de que había que abandonar definitivamente las aspiraciones del Estado que buscaba el bienestar de los ciudadanos. A esta aspiración, que nace al final de la Segunda Guerra Mundial y ante la derrota del nazismo y el fascismo, y la socialdemocracia, generosa y buena como siempre, siguió la aspiración de sembrar el bienestar del mundo. Para los años 80 estaban hechos todos los acuerdos con el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo, etc. Y nos fueron obligando a esto que se llamó neoliberalismo a secas. Mismo fenómeno que al que después se le denominó neoliberalismo social. Después se le ha puesto neoliberalismo con rostro humano en distintos sexenios. Lo que cambia es un solo aspecto, desde mi punto de vista. La democracia no es una cosa, no es algo a dónde llegar. La democracia es un camino. Y la democracia social, los socialdemócratas, ven la equidad en el reparto de la riqueza. Y la democracia neoliberal ve la democracia en el derecho a votar, en la democracia electoral. En México, yo quisiera recordar lo que he venido leyendo sobre la revolución desde su gestación. Vivió este movimiento pendular. Se trataba de un progreso, bueno, es decir, el desarrollo del porfiriato, que fue sin duda poderosísimo, amplió nada menos que la red ferroviaria y la industrialización del país mexicano. Se trataba de un progreso liberal. Luego la revolución de Madero, Francisco y Madero, es nada menos que una revolución electoral. Recordemos la frase que acuñó José Vasconcelos. Creo que es el único mexicano que tiene los 2 balazos más fuertes, más famosos en México. Sufragio efectivo, no reelección. Y por mi raza hablará el espíritu. Madero, para hacer la revolución, se alió con los que estaban haciendo la revolución para el reparto de la riqueza. Llega nuestro prestigiado señor Carranza y hace negociaciones y queda un híbrido bastante regular. Yo no comparto hasta cierto punto la idea de varias personas con las que me he topado y que afirman que en toda la historia del México postrevolucionario no ha pasado nada, misma que sustenta la perfección de una dictadura blanda, o sea, la dictadura blanda, de 71 años de vida. Creo que toda la infraestructura de México, educativa, de salud y de seguridad social, se la debemos a esos gobiernos postrevolucionarios que contra su voluntad en algunos sexenios y en otras con gran entusiasmo fueron estructurando este país moderno, digamos modernos para el siglo XX. En 1982 cambia el estado de las cosas. El Banco Mundial había ofertado créditos generosamente blancos, fáciles de pagar, y desde luego nuestros presidentes, don Luis Echeverría y don Pepe López Portillo, sucumbieron como todos los miserables, como todos los pobres de México que sucumbimos ante una tienda comercial que te ofrece lleve ahora y pague después con abonos chiquitos. Entonces México estaba fuertemente endeudado, pero en el 82 cambian la jugada y entramos a una economía de mercado modernizadora que iba a resolver todos los problemas que el paternalismo había echado sobre sus espaldas, sobre nuestras espaldas. Aquí hay que religar. La democracia social reparte la riqueza, pero no me refiero nada más al producto del trabajo. Entiendo por riqueza la educación, entiendo por riqueza la salud, entiendo por riqueza el derecho a la salud, más bien el derecho a la vivienda, pero sobre todo el derecho al placer espiritual. Y ahí es donde entra el arte, donde entra el teatro. En el derecho al placer espiritual que de una u otra manera el Estado mexicano metía entre sus obligaciones, entendiéndolo o no. A partir de 1982, en ese mismo año, y de la llegada del señor Miguel de la Madrid,
Este derecho al placer se esfumó junto con otros que siguen desapareciendo. El derecho, por ejemplo, a que el salario mínimo alcance para mantener una familia, ahora dicen que es meramente referencial. Sin embargo, hay demasiados millones de mexicanos que ganan un salario mínimo y algunos millones que ni un salario mínimo ganan. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, pues a que el Estado mexicano desde 1982, hace más de 20 años, se ha ido desresponsabilizando de esta tarea de cumplir, de posibilitar el derecho que los mexicanos tienen al placer, por ejemplo, en nuestro caso, yendo al teatro. Y se han dedicado, igualito que con el FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, a proteger a los gremios. Ya no está el Estado preocupado por crear una política cultural que permita que la gente llegue al teatro a descubrir esto que descubren los michoacanos, por ejemplo, con el maestro Luis de Tavira, o los chilenos de Antofagasta, o que descubrieron algunos mexicanos con la CONASUPO, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, con las brigadas de Rosario Castellano y sus títeres, o las brigadas de ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado que hacía don Manuel de la Cera. De pronto era muy conmovedor encontrar públicos que nunca habían visto teatro y eran tocados por esa maravilla. Bueno, el Estado, repito, se ha dedicado a proteger a los productores, es decir, a una élite del gremio. ¿Y qué han provocado con esto? Pues es de lo que se queja la mayoría del ambiente artístico teatral mexicano, ¿no? Que todos nos hemos hecho enemigos, porque ponen de pronto bonos por la actuación y todo el mundo se convierte en enemigo de su colega. Lo mismo han hecho en las universidades. Y nosotros hacemos nuestras rabietas enormes cada vez que publican los resultados de las convocatorias del FONCA, por ejemplo, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, o de los FOECAS en provincia, y siempre nos parecen injustos los resultados. Pienso que para entender la convocatoria ante las elecciones de este año 2006, que tiene analógicamente algo, lo que normalmente hacen los gremios es esto: juntarse en reuniones para ver cómo relacionarse con los posibles gobernantes y a ver cómo se dejan presionar con ineludibles compromisos. Ese es un secreto a voces ahora mismo. Todos están juntos, juntándose, empresarios, sindicatos, maestros, artistas, periodistas, todo el mundo, empresarios de televisión, es evidente. Yo creo que en lo que deberíamos de pensar en este caso es si alguno de los partidos y de los candidatos en juego nos dejan ver si su concepción de Estado se acerca a este anhelo liberal. Desde luego con un socialdemócrata pues va a ganar el ciudadano común y de paso vamos a ganar nosotros, porque en el momento que alcance para algo más que para morirse de hambre, la gente va a poder ir al teatro, y si no, pues todo seguirá lamentablemente igual a como justamente estamos en la actualidad con nuestro célebre Vicente Fox. Es todo. Muchas gracias.